este tema del INE, la marcha, lo que dicen ahora los reaccionarios, están molestos, aseguran que quienes vamos a asistir el 27 de noviembre, ese domingo, seremos acarreados. Así es. Y ellos, imagínense con finísimas personas como Madrazo, El Bester, Fox, bien ciudadanotes que son, y bueno, pues con todo y las huestes, y Claudio X González ofreciendo apoyos de a 200 pesos. Pero si López Obrador tiene capacidad de convocatoria, será solo a través de acarreados. A ver, pero es de lógica elemental, ¿no, estimada Sol? Tiene un 70% de aprobación el presidente. No hay necesidad de acarreo. El acarreo se da precisamente cuando uno no es popular y no hay manera de despertar el interés ciudadano. Así y es. por el contrario, fueron muchos ciudadanos los que le pidieron al presidente, y esto se expresaba en redes sociales. Ayer hay que dar una respuesta, hay que expresar sin duda que sí somos millones los que apoyamos a la 4T. Está todo esto en la mesa, ¿no? Y en los medios, y ahora hasta Estados Unidos ya también dice el INE no se toca, pero le preguntaron ahí al vocero del Departamento de Estado y dice lo lógico, es que las instituciones electorales deben de ser neutrales, apartidistas, pues eso es lo lógico, pero además en Estados Unidos que se ocupen de lo suyo, que tienen un sistema electoral bastante cuestionado. Eso para empezar, pero me encanta porque lo retoman, además ya parece que tienen la misma coordinación editorial en el Universal y en el Reforma. Sale Estados Unidos en defensa del INE y el Reforma defiende Estados Unidos democracia y la autonomía del INE, justamente parafraseando esto que dices, la importancia de que existan órganos electorales autónomos, que no sean partidistas, y pues en eso estamos todos de acuerdo, o sea, aquí no se entiende, pero la cosa es cómo lo ponen ellos, ¿no? O sea, lo que están defendiendo es que no se toque este INE ni la forma en que está constituida, que volvemos a repetir, ya lo hemos dicho varias veces, está secuestrado por los partidos políticos. Entonces, ¿a qué se referirá este representante del Estado de Estados Unidos? No sabemos, sí, pero aquí me encanta porque lo otro es siempre poner por delante qué piensa Estados Unidos de nuestra democracia, qué piensa de nuestra seguridad, qué piensa de nuestra administración de los recursos estratégicos, eso siempre por delante, ¿no? Ahora sí que, nanita, ¿no? Hay que responderles con chicoche, y en su caso, está bien, tienen derecho a opinar de lo que quieran, de lo que sucede en el mundo, pero México es un Estado libre y soberano. Y estamos resolviendo nuestros temas internos. No hay necesidad de que nos quieran dar una receta, pero claro que los conservadores están buscando esto. Han sido, ¿no?, los representantes de los medios conservadores los que han preguntado, y la respuesta es obvia, pero no quiere decir que Biden haya despertado un día y haya dicho, le voy a hablar a López Obrador porque está en riesgo la democracia. No va por ahí. Está respondiendo el Departamento de Estado lo obvio, y en todo caso el debate continúa. Ahí está la convocatoria para esta gran movilización, sin duda será histórica. Por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ella calcula que tan solo de la ciudad habrá cuando menos 100,000 personas. Imagínense, de otras entidades, tenemos información de gente que va a venir de las diversas entidades de la República. En medio de todo esto, el presidente pues sigue hablando de lo que significa el conservadurismo, porque hay que decirlo, sí es una marcha en apoyo a la reforma electoral, pero es mucho más amplia, en apoyo al proyecto. Además, ahí se va a incluir un corte de caja de los 4 años de gobierno, y bueno, pues ha exhibido hoy López Obrador otra vez a los conservadores en su operación, majaderos, buscando que no avance y que no se democratice el país. Exhibió otra vez a Krause, Aguilar Camín. Sí, no, bueno, ayer, ahorita que estás diciendo, bueno, en un momento vamos a ver las reacciones que hubo justamente a este anuncio del presidente sobre la marcha, porque efectivamente estallaron las redes sociales, mucha gente manifestando, yo quiero ir, ahí estaré, un gran apoyo se vio, también se vio la reacción por parte de esta oposición que, pues, entre que estaban enojados, entre que dijeron es una marcha de los ardidos, otros como Miguel Ángel Osorio Chong, que de plano dijo, no,
presidente, así no se dirimen las cosas. Mejor vamos a dialogar, no haga su marcha. No nos echa el tigre, no, tampoco, por favor. Sí, eso fue muy simpático. Efectivamente, y pues hay que ver que esta marcha es mucho más profunda y, digamos, esta manifestación, ayer estaba hablando con el monero del Fisgón, Rafael Barajas, que su reflexión es una oportunidad para tomar las calles. Están en disputa las calles en función de distintos proyectos que se están defendiendo, ¿no? Hemos visto cómo ha avanzado la derecha en la toma de las calles, entonces es importante que la izquierda también las tome. Oye, y lo de Sandra Cuevas, Sandra Cuevas es conservadora alcaldesa de Cuauhtémoc, emite un mensaje diciendo: yo voy a verificar que no haya acarreados y aquí estaremos vigilantes. Y por el contrario, en lo que hace la marcha pasada del domingo, se tomó una fotografía dentro de la alcaldía de Cuauhtémoc con Claudio X González, los líderes partidistas que estuvieron detrás diciendo: les vamos a dar todo el apoyo para que hagan su movilización. Pero si uno va, ahí va a estar Sandra Cuevas tomando nota. Me imagino que Claudio X González también con su lista. Así es. Quiere anotar a Y ahí estuvimos todos viendo, por ejemplo, a Lía Limón con sus playeras repartiendo. O sea, es un cinismo, pero bueno. El tema es, en este momento, pues también esta doble reflexión que hace el presidente en función de que lo que se está defendiendo, además del proyecto, un proyecto de transformación, dentro de este proyecto, que se apruebe la reforma constitucional, a pesar de que los partidos de oposición han anunciado que no la van a aprobar, pues justamente es mostrar cómo hay una población amplia que sí la está apoyando y derivado de eso, también hacer la reflexión de qué es lo que significa que no se tenga un Congreso con el cual se pueda avanzar en este tipo de transformaciones. A partir de ahí es que hace esta recuperación de lo que en su momento dice Enrique Krause antes de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia, para decir: ojo, voten por el presidente y no voten por el mismo partido para el Congreso, porque es importante mantener la pluralidad. Es interesante que lo escuchemos porque el diagnóstico que hace de lo que fueron los congresos antes de este gobierno son de un cinismo que uno no lo puede creer. Vamos a ver. Desde 1997, año en que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, ningún presidente ha tenido poder absoluto en el Congreso. Ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto. Votemos por el candidato presidencial que nos convenza, pero cuidemos que el próximo presidente no tenga la mayoría del Congreso. El Congreso es el principal dique de contención para limitar el poder absoluto de un presidente. El Congreso debe ser plural. El Congreso no debe ser, como en el siglo XX, un órgano servil del presidente. México no debe volver a ser el país de un solo hombre. A México lo construimos todos. México somos todos. Evitemos la concentración de poder absoluto en manos de una persona. Dividamos nuestro voto. Digamos no, hoy y siempre, al poder absoluto. Él quiere que este país esté jodido y empobrecido para poderlo gobernar. Es lo que quiere. Yo creo que no es el momento de la revocación del mandato ya para López Obrador, porque en este momento te lo podría ganar. Y podrías estarle dando a él un instrumento político que le urge tener en este momento. En cambio, si lo dejamos para el año 22 como está planteado institucionalmente, así está en la ley, así está acordado ya, entonces lo que vamos a tener tenemos un momento institucional de presión sobre la Corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21 en donde hay que derrotar a Morena y a López, y luego en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación del mandato, porque... Muy interesante porque Aguilar Camín es escritor y periodista. Algunos dicen: ay, tienes que ser neutral como periodista, sé objetivo. Aquí estamos escuchando a un periodista buscando tumbar a un presidente de la República. O sea, así de claro, el fuera máscaras, no hay falsas neutralidades, digo, para que se entienda.
Y el debate está abierto y el presidente lo exhibe como tal. Pero él es la cabeza del grupo Nexos, que además le fue muy bien a ese grupo con los sexenios anteriores. Aguilar Camín es el que le escribía cartas a Carlos Salinas en donde le pedía clemencia económica. Nuestras finanzas andan mal, señor presidente. Las horas que usted diga, pero gírenos los cheques, por favor. Digo, para entender también quiénes son, y por eso los exhibe una y otra vez el presidente. Estos son los que hoy dicen, ay, no, si tú no escribes en contra de López Obrador, quiere decir que no eres objetivo y que eres un colaboracionista del régimen. Digo, nada más para que se entienda, por eso es muy importante a manera didáctica continuamente presentar esto, ¿no? Sí, estas enormes, profundas contradicciones. Otra cosa que es interesante de esto que estábamos escuchando son dos grandes falacias, ¿no? Esta idea de plantear el poder absoluto de un solo hombre sobre el Ejecutivo y sobre el Congreso. Pues no estaríamos hablando de eso, porque si una mayoría de gente vota por un Congreso del mismo partido que el del presidente, pues estamos hablando de una elección democrática. Hay todo un apoyo, una base social que apoya la transformación que se daría a través del Congreso y del Ejecutivo. No estamos hablando del poder absoluto de una sola persona. Y ese es un apoyo que actualmente tiene este presidente. Y lo segundo es decir, como gran falacia, que la variedad de partidos, si se dividen en el Congreso en varios partidos, entonces tenemos pluralidad. Tanta pluralidad, vamos a ver cómo han votado en administraciones anteriores donde guajiramente Enrique Krause dice que existía pluralidad. Tenemos la reforma energética 2014, donde se privatizó y se liberalizó la industria energética en México. Votaron juntos PRI, PAN, PRD. La reforma hacendaria, igual, todo esto como parte del Pacto por México, ¿verdad? 2014. Bajó la recaudación y marcó una poca progresividad fiscal. La reforma laboral, donde metieron el tema del outsourcing, 2013, también votaron juntos PRI, PAN, PRD. En la reforma política electoral, en donde de hecho fue que nació el INE, pasando el IFE, del IFE al INE, ¿no? Y después se votó un consejo del INE impuesta por el PRI y el PAN también, ¿no? Y ahí establecieron la reelección de Lorenzo Córdoba como consejero presidente. Bueno, se estableció que era consejero presidente, ¿no? Y nos ponen aquí, se tocó al INE. Sí, ahí sí se tocó al INE, nadie dijo nada. No, lo manosearon. Lo manosearon sí. todo, claro que sí. Y la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, que igualmente apuntaba a la privatización. Todo esto como parte de un pacto en donde los tres partidos votaron juntos. ¿De qué pluralidad estamos hablando, por Dios? Votaron con el presidente y además ya sabemos que hubo sobornos, o sea, todo un manojo de monerías. O sea, el Congreso no funcionaba como contrapeso, porque además compraban los votos y la reforma energética fue para entregar los recursos energéticos. La reforma laboral para darnos en la torre aún más en nuestros derechos laborales. O sea, reformas contrarias a los intereses del pueblo. Por eso incluso les daba pena debatirlas públicamente. Esto se aprobaba fast track, lo más rápido posible y vámonos. Los acuerdos, el dinero a quien le tienen que entregar el dinero, los cañonazos, y así fue como fueron aprobando. Y claro, dicen, ay, es que no tenía el control absoluto Peña. Bueno, en la práctica sí. A tal grado que algunos medios internacionales le aplaudían y decían que estaba salvando a México. Ahí hay una portada de Time, ya célebre, donde le ponen Peña, Saving México. Pues sí, cómo no, sí, nos salvó. A tal grado que la gente dijo, ya no más PRI, porque regresaron con una voracidad de robarse todo. ¿En dónde están los operadores de Peña hoy en día? ¿En dónde está Luis Videgaray, por ejemplo? Escondido. El exsecretario de Hacienda, escondido por ahí, Dando se fue a dar clases, pero dice calladito me veo más bonito. El que más o menos habla es Osorio Chong, pero no tanto para confrontarse, porque sabe la cola que tiene, que le puedan pisar, que es bastante larga. El presidente López Obrador, a propósito de esta necesidad de gobernanza y de la posibilidad de que los presidentes en turno avancen con sus proyectos y de lo que significa la gobernabilidad, dice, ya, a ver, tampoco me voy a andar entre las ramas, llamo hacia el 24 para que se apoye otra vez a la 4T en lo que hace al partido político, a su candidato o candidata presidencial, pero también
en lo que hace al poder legislativo, que se apoye a los legisladores para que se tengan las 2/3 partes y la posibilidad de seguir transformando al país. Puso el ejemplo contrario de lo que sucede en otros países, como el caso de Perú, con Pedro Castillo, que lo están tratando de quitar precisamente desde el Congreso los conservadores, ¿no? Así es, que esto un poco es la ilustración de lo que pasa cuando un gobierno de izquierda, ¿no?, entra en esta lógica de no voten dividido para que sigamos teniendo pluralidad, bajo la idea que los gobiernos de izquierda son ipso facto gobiernos totalitarios y autoritarios, entonces hay que dividir. Y esto es lo que pasa. Está el ejemplo de Perú, está el ejemplo de Brasil también. Vamos a ver cómo relata el ejemplo de Perú. Imagínense, presidente del Perú lleva creo que un año, 3 juicios políticos. Uno, acusándolo de estar mal de sus facultades, de loco. Otro, acusándolo de delincuencia. Y este último, ya, el extremo, de que se corre el riesgo con él de darle la salida, de que pueda darle la salida al mar a Bolivia. Y como no tiene mayoría, pues ahí está, sin poder hacer nada. Y a el conservadurismo, a la élite, no le importa que se paralice, que se afecte todo un país, porque a ellos lo que les interesa son sus privilegios y sobre todo el privilegio de mandar. Mensaje bastante duro y claro hacia los conservadores, que dicen es que no les ha importado el país, sino el privilegio de mandar, y eso es lo que está en juego. Por eso ya se adelantó también la sucesión. Ya estamos viviendo intensamente lo que significa el cambio de poder. Ha dicho López Obrador, pues no se puede la reelección. Por cierto, algunos que tanto critican la reelección no se opusieron a la reelección en los legisladores, que ese va a ser un gran tema también. La gente por quién va a decidir que continúe o no, en la Cámara de Diputados. Será muy importante. Pero sí, pues ya se adelantó esto, y esto pasa también por la discusión que se genera en torno al INE, que ha sido un árbitro alineado hacia los conservadores, un árbitro ladeado. Que responde a los partidos neutral, que lo pusieron ahí, ¿no? O sea, básicamente de eso se trata. Y efectivamente, cuando habla de esto el presidente, también dice, y miren, pues la gente ya no es tonta. A pesar de esto que estamos viviendo, a pesar de este Instituto Nacional Electoral, en realidad la gente ha mostrado pues que ya no quiere eso, ya no quiere la corrupción, ya no quiere que se siga manteniendo un instituto que no es imparcial, ya no quiere el despilfarro que ha habido, ya no quiere todo esto, y lo ha demostrado en diversas ocasiones. Y ahorita vamos a ver cómo está el mapa político en el país, nada más para que nos demos un quemón de cómo ha venido evolucionando la manifestación de la gente de que eso es lo que ya no quiere. Pues ahí lo tenemos. En 2018 teníamos estos estados gobernados por Morena: Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Veracruz. ¿Qué pasó en las intermedias y que nos da este mapa en 2000? Primero en 2019 fíjate. Se da el triunfo en otras entidades, va el avance, ¿no? Sí. Y tenemos de evolución. En el 2019, Baja California y Puebla. Y después, en el 2021, tenemos un avance muy importante de los estados de la 4T. Ahí tendríamos que añadirle Baja California Sur, se ganó Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, también Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas, imagínense nada más. ¿Y qué dijeron los conservadores? Es que fue el narco, votaron porque los narcos lo pidieron así, por favor. Así es, y luego tenemos Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. Viene la elección 2023
de Estado de México y Coahuila. Ya se anticipa que el Estado de México tiene un avance importante en las preferencias por Morena, otra vez. En Coahuila no se ve tan claro, ¿no? Que va a caer el grupo Atlacomulco, es lo que se avisora. Ese grupo, pues, o sea, ya, si cae ese grupo, ¿qué va a suceder con el PRI? Hoy en día, pues lo que más tienen es precisamente el Estado de México, es la joya de la corona, una entidad que jamás ha sido gobernada por otro partido y la cuna del grupo que gobernó el sexenio pasado. Así es. Entonces, miren, no se trata de secuestrar el órgano electoral porque de otro modo no podríamos ganar elecciones. Lo que la gente está diciendo con sus votos es queremos una transformación, y esto ha sucedido a pesar de lo que hemos visto en el comportamiento de las autoridades electorales, que ha sido muy lamentable siempre, pero en los últimos 4 años ha sido muy claro de una manera muy específica en contra de Morena y a favor de los partidos de oposición, que se manifiesta claramente en quienes están marchando por mantener intacto este órgano electoral. Eso lo dijo el presidente. Porque si se hace una encuesta y se le pregunta al pueblo sobre esto, se le informa bien y se lleva a cabo una encuesta, la mayoría, me dejo de llamar Andrés Manuel, estaría a favor de que se llevara a cabo la reforma. Pero como ellos no son en realidad representantes del pueblo, los legisladores conservadores, corruptos, sino representantes de intereses creados, pues entonces van a llevar a cabo una imposición disfrazada de legalidad. Entonces nos vemos el 27. Ahí está la invitación. Que por cierto vale la pena más destacar rápidamente, cada quien con sus sondeos, sus encuestas, de acuerdo al Financiero, dice aprueba 61% de mexicanos la labor que hace el INE. Es una encuesta que da a conocer el día de hoy y así lo plantea. La aprobación estaría cuando menos ganando frente a un 38% de desaprobación. De cualquier manera, pues en esta propia encuesta la evolución no es favorable porque estaría cayendo la aprobación del INE. Lo traían el mes pasado en 68%, habría bajado a 61%. Suponiendo, sin conceder que esto fuera real, pues está bajando la credibilidad del árbitro, y un árbitro neutral apartidista tendría que tener el 100% de aprobación. Sí, no sin duda. Pasando de panzazo, ¿no? Ahora, otra cosa que es interesante es que en las encuestas en donde se ha venido preguntando por todos estos temas que tienen que ver con el órgano electoral, cuando se le hace a la gente la pregunta en general qué piensa del INE, no sale tan negativa la calificación, pero cuando se le pregunta específicamente, ¿quiere que baje sus recursos? Exacto. Sí. ¿Quiere que se elija a los consejeros de manera directa? Sí. No, o sea, cuando se habla en lo concreto, entonces ahí ya no estamos hablando de que pues haya una evaluación pues tan favorable en términos de lo que quieren, que es de mantener los mismos privilegios que hasta ahora han mantenido. Pero bueno, vamos a platicar de todo esto con Leticia, la investigadora Leticia Calderón Chelius, que ya está ahí con nosotros. Leticia, bienvenida. Aquí encantada, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Numar. Y aclararles a algunos que participaron en la marcha que el INE no es la credencial del elector. No estamos hablando de la credencial del elector, estamos hablando de la institución en medio de este debate. Y quienes ya hablaron también, estimada doctora, fueron autoridades de Estados Unidos. Pues ahora sí que, uy, qué miedo, qué está pasando allá. Su sistema electoral está muy arcaico, por cierto, ¿no? Por cierto, pero fíjate que ahorita mencionaban un dato que es muy importante en términos de estadística. Esta caída importante a menos de un mes de lo que es, digamos, la simpatía, el apoyo por el INE, que se confunde o es la narrativa que se maneja. Yo creo que no hay que engañar, pero es como si es el apoyo a los consejeros. No, es a la institución. ¿Y cómo no vamos a apoyar? Yo también defiendo mi INE como pueda, porque acuérdense que solo así entras además hasta el dentista. Entonces es como
un documento de identidad que hoy por hoy es el único documento, no es el oficial, pero es el documento jurídico que tenemos la inmensa mayoría de los mexicanos. Así que, ojo con eso, esa es una discusión que tendríamos que plantear. Luego lo van a querer cambiar como esta cosa de querer quitar el padrón electoral y todo. Pero no, esta es una discusión que viene de hace mucho tiempo sobre quién y cómo se debería de programar la existencia de un documento de identidad jurídica universal en este país. Oye, y hablando de estas falacias justamente que mencionas, Leticia, pues esta idea que se han apropiado de que la defensa de la democracia es equivalente a la defensa de estos consejeros y la forma en que actualmente se constituye el órgano electoral, o la defensa del INE como institución es la defensa de estos consejeros. Eso, o sea, no hay mayor mentira que esa, y eso de alguna manera es lo que ha impulsado a mucha gente a también querer decir, nosotros tenemos también que manifestarnos y tenemos que decir qué pensamos con respecto a esta reforma en donde esa voz no se ha escuchado claramente. Sí, mira, yo creo que es muy interesante y una de las cosas también escuchaba, ¿no? Algunas de las cosas que comentaban de que si ahora se manifiestan y son mucho más públicos y más visibles los políticos de oposición, que ahora ellos mismos son los que arengan o que llaman, o se mencionaba el caso de la señora Sandra Cuevas, pues que ella misma se toma fotos en la marcha que acaba de ocurrir. Yo creo que está bien, porque saben que estamos frente a un debate ideológico, sí, donde lo que importa es ver también dónde nos posicionamos frente a un proyecto de nación, frente a un proyecto incluso de vida. Y la verdad es que en ese escenario hay dos discusiones. Por un lado, el tipo de modelo que hemos tenido durante muchos años, pero que viene incluso ya como una herencia anterior, y un tipo de proyecto mundial, global, que se está discutiendo y está en pugna, obviamente. Hay lugares donde avanza por un tipo de opción y por el otro lado se va también deteniendo. Entonces, creo que al final de cuentas, el hecho de que los políticos actúen como políticos ya no nos debería de espantar y, por tanto, tampoco quieran limitar a unos. O sea, si todos van a actuar públicamente en términos de sus derechos políticos, pues yo creo que eso es parte de un cambio. Y la otra cosa que también me llama mucho la atención, esto de que me mencionaba, ¿no? De que llamando a una diversidad de cómo se puede participar en términos de el voto para los diputados y para el presidente, para no generar un poder omnipotente. A ver. Ojo con este llamado. Me pareció muy interesante porque ya metió la patota ahí el presidente para decir, de una vez aprovecho para convocarlos y que voten. Ahora sí que el voto masivo, ¿no? Famoso. Pero aquí hay una trampa que no hay que dejar caer y que creo que hay que reiterarla. Si en este país hubo transición a la democracia, como sostienen los transitólogos, ¿no? Que es todo el grupo del INE y todo este grupo que durante mucho tiempo hemos acompañado teóricamente el proceso, vamos a decirlo así, entonces quiere decir que se consolidaron las instituciones que dan un equilibrio al propio poder presidencial. Si no lo hicieron durante más de 30 años, entonces no hubo transición política. Y nos hemos engañado y nos han engañado. Entonces, ojo, porque si yo quiero votar por un Congreso mayoritario, es porque en términos de ciudadanía creo que es la opción democrática vía el voto para que entonces se consolide el proyecto que yo querría que avance. Claro. Si no, bueno, que vote el que no quiere, que no vote así. Pero la trampita esta de que si tenemos un poder que coincide con el del presidente en el Congreso, ¿eso ya es autoritarismo? No. Y no nos dejemos caer en eso y al contrario, vamos a voltearlo porque eso es una manera de manejar la lógica de la democracia de manera tramposa y totalmente al momento. Si fuera al revés, ¿no? Que ya hubieran querido, acuérdense con cuántos votos llegó en su momento al poder Peña Nieto, con 38% de los votos. Nada más que en este país eso hace mayoría. Entonces estamos hablando de, en su momento, un presidente muy débil que se fortaleció porque ellos cerraron filas, como bien decían también ustedes hace rato, votando en bloque. Nada de como oposición o como... No. Entonces, creo que es el momento de hablar también en términos de historia, hacer alusión, no jugar con estas imágenes tramposas de que si el presidente actual se parece al otro presidente. A ver, con todo respeto, pero cada personaje es su propio tiempo, como nosotros también tendremos que actuar en relación a nuestras trayectorias, pero también al momento presente.
Ahora bien, doctora, ¿cómo ves la marcha del próximo 27 de noviembre? López Obrador es un genio del ajedrez político y ya tiene a los adversarios donde quería, juntos, en la misma canasta, porque si comparamos lo que sucedió con la movilización del domingo, tienes a personajes que en su momento se pelearon bastante fuerte, como Roberto Madrazo, Elbester Gordillo. Hubo una disputa encarnizada por el poder entre priistas, ya después Elbester abandonó al partido, hizo el suyo, pero al final del día ellos nos vendían esta idea de que eso era la democracia, que entre ellos se pelearan, hubiera ciertas disputas y que la gente eligiera dentro de ese régimen neoliberal por el PRI, por el PAN, habrían otros partidos como Nueva Alianza. Ahora ya López Obrador los tiene claramente en donde parecía que quería, en un proyecto de nación que es precisamente el oligárquico, el del sistema neoliberal, el del privilegio, y dice, la marcha que vamos a hacer ahora no solo es del INE, sino es la respuesta frente a lo que representan los demás. ¿Tú cómo analizas lo del domingo 27? Oye, mira, yo me emocioné tanto con lo de la marcha que creí que era que el domingo ya. Ya andaba yo organizando. La próxima. Sí. O sea, yo solita. Bueno, yo lo veo justo, muy bien en términos de hacer política. Cuando hablan de cultura política y que para que tengamos más educación cívica, pues no sé si se estaban refiriendo solo a los manuales del INE o justo a ejercer la ciudadanía. Y eso es ejercer la ciudadanía, salir a las calles, lo cual yo celebro de lado que lo hagan mientras el llamado sea legítimo. Y creo que ahorita sí vimos muchas, muestras horribles que no me gustaría ni repetir de racismo, clasismo, pero también desnudan a las personas. Pero el otro llamado, que es a presentar un proyecto de nación, digo, ese está pendiente de parte de la oposición. Es la hora en que no sabemos cuál sería su oferta de proyecto, dado que ya tuvieron el poder pues, varias décadas y por tanto estamos huyendo de eso. Su propuesta está todavía pendiente. Hoy se convocaron a partir de un lema, de un mantra que hizo efecto. Pero el otro lado, lo que tenemos es también un cierre de filas a partir del proyecto que propone este gobierno y yo lo veo bien. ¿Por qué lo digo? No solo lo veo bien, a mí me parece que ese es el tipo de disputa política que hay que empujar, porque además es pacífica, porque además es legítima y porque está en los canales de la democracia, del ejercicio de tomar las calles como ciudadanos. Entonces, me parece que es una de las maneras más sanas en que podemos canalizar nuestras diferencias, nuestra disputa ideológica, y es justamente, albergando, en este caso, una marcha, se llevará a cabo el 27 de noviembre, pues me parece súper interesante a ver qué ajustes se hacen ahí en términos de los otros llamados a marchas que había. A lo mejor hay algo de horario. Avísenme, por favor, para que no acabe yo llegando a otra marcha y luego teniendo que esperar o lo que sea. Pero a 9 mí de me la parece mañana. que hay que verla así, como parte del ejercicio de la política y que al contrario, celebremos nuestra mayoría de edad en términos de una ciudadanía activa, para el lado que usted quiera. Si usted no quiere ir, no vaya, pero por lo menos dése por enterado que hay una disputa y en esa disputa hay propuestas, hay llamados y hay sobre todo, digamos, un ánimo de unos y de los otros. Mientras no sea violento, yo creo que lo celebro muchísimo. Mucho ojo abierto dentro de este debate. Efectivamente, la gente se tiene que involucrar con mucho ojo abierto porque ahora que estamos hablando del mantra que pegó, es un mantra pues sí, que era mentira. Entonces, ese tipo de cosas es importante que la gente sepa y que forman parte justamente de este debate, pero desde dónde se están dando los contenidos que se están defendiendo en uno y otro lado, eso también es importante tenerlo presente porque también eso nos permite evaluar luego eventuales planes de gobierno, ¿no? En función de trayectorias y de esto que hemos visto también en los últimos meses y en las últimas semanas, querida Leticia. Sí, pues mira, el mantra a lo mejor lo que pretende es repetir una idea así, ¿no? Para que al final de cuentas la gente, esta idea del INE, ¿no? Mi INE y defendiendo mi INE, con esta cosa tan basura como que si la INE es la credencial. Pues sí, porque para muchas personas esa es la identificación y de veras, pues hay la pena, ¿no? Porque sí es un engaño. Entonces,
Lo que sí me gusta es que puso en el centro del debate lo que importa. Queremos esta figura de pluris tergiversada porque originalmente tenía un sentido, tenía una forma muy interesante de, digamos, de pensar en las minorías, o por lo menos originalmente así era. El otro punto es verlo desde la perspectiva de estas designaciones para los partidos y para tener incluidas ahí a ciertas personalidades impresentables. Y otros elementos que casi cualquier mexicano, incluidos los que fueron a marchar el domingo pasado, están de acuerdo, y es que no deberían de tener tanto dinero los partidos. Oigan, y nada más apuntar que la descalificación impresionante ya comenzó del lado conservador, diciendo que quienes vayamos somos acarreados o que es la marcha de los ardidos. Me llama poderosamente la atención lo que hace hoy Reforma en Templo Mayor. Nada más la primera línea, con eso abre el editorial Reforma. Dice, ¿cuánto ardor? Ya se sabe que Andrés Manuel López Obrador nunca ha reconocido sus derrotas. Jamás leí, porque soy lector de Reforma para entender qué es lo que piensan los conservadores, jamás leí algo así sobre Peña Nieto o Felipe Calderón en Reforma. ¿Cuánto ardor tiene Peña Nieto? ¿Cuánto ardor tiene Felipe Calderón? O sea, están absolutamente entregados a una causa y no hay nada que nos remita a cierto rigor periodístico. Esto ya es nada más manifiestos conservadores, ¿no? Y descalificaciones brutales las que van a seguir dándose en torno a la marcha. Pero además cero reconocimiento a la gente. Una cositita, pero el Reforma le habla a sus mismas huestes que ya fueron a marchar. Entonces es como alimenta ese mismo discurso. Aquí por eso ha resultado tan importante el contradiscurso que ofrecen las mañaneras, ahora un espacio como el de ustedes, para oír otras voces. Yo no estoy diciendo que a fuerza tengamos que tener la razón de un lado o del otro, pero para oír más voces. Este es un punto. Y el otro, el domingo yo compré el Reforma. Ya hace mucho, fui suscriptor alguna vez. Compré el Reforma. ¿Sabes qué me impresionó mucho? Lo delgadito que está. Quiere decir que lo que ha bajado en términos de ser un negocio, el negocio será otro, pero en términos del impacto que tiene, ya está muy reducido porque le habla a ese mismo grupo. Ya no es capaz de convocar otras voces y salvo tú que, pues bueno, ni modo, por oficio y por beneficio de la profesión que tienes, lo tienes que revisar. Pero otros perfiles pues ya te lo ahorras porque realmente ya no aporta y al final de cuentas sus propios comentaristas, columnistas, no te dan elementos que contribuyan a que uno vaya, digamos, aprendiendo algo. Ya, te lo saltas. Entonces, más bien de pena ajena, porque ya no les queda más que el ardor y con eso menos van a jalar a algún lector que quiera enterarse de algún elemento, pues un poquito más profundo, ¿no? Pues así ahí es. el pulso de las cosas. Querida Leticia, pues nos